compañeros, de que el día, muy probablemente, el día sábado sea su primera evaluación, su primer parcial, ¿verdad? Entonces me imagino que estamos estudiando, estamos tomando todos nuestros apuntes necesarios y todo aquello, compañeros, ¿verdad? Entonces, como bien se ha dicho al inicio de clases, compañeros, apenas se culmine el bolo número 5, ya viene como tal su primer parcial, ¿de acuerdo? Entonces, no tengo muy claro en qué parte del bolo 5 estamos, por ejemplo, en el paralelo A, en el B, en la mañana, con el doctor, pero por lo menos con el paralelo E ya hemos culminado como tal, y con el paralelo D pues nos falta ciertos aspectos nomás que ver. Entonces muy probable que sea el sábado. Entonces hay que tomar siempre nuestras previsiones, ¿de acuerdo, compañeros? Entonces en ese sentido me voy a permitir iniciar, no sin antes ceder la palabra al compañero del paralelo D. Por favor, compañero. Gracias, Oliver. Creo que el que mejor conoce al doctor Mallea es tu persona, pero recurro justamente a eso porque no se puede argumentar nada en función de lo que significa un diálogo con el doctor Mallea. Pero quiero hacer notar lo siguiente. Es una visión particular que si algún compañero de mi paralelo no está de acuerdo, bueno, lo puede manifestar. Y es lo siguiente. Nuestro paralelo ha tenido un desenvolvimiento irregular de lo que significa las materias de teoría del derecho, de teoría de Estado. Te hago referencia solamente a 4 aspectos. 1, hemos tenido un feriado largo en Semana Santa, hemos tenido feriado largo en 1 de mayo, hemos tenido feriado re largo en Corpus Christi, y al empezar este tema de los virtuales, no hemos tomado clases de teoría del derecho virtuales porque suponemos que ha habido un impedimento tecnológico, ¿ya? Segundo, el paralelo D, en función del horario asignado por la dirección de la carrera, tiene clases el día sábado. De hecho, pasamos primero ayudantía desde las 7:30 hasta las 9. A las 9 tenemos docencia de civil hasta las 10:30. Y de las 10:30 hasta avanzadas el mediodía tenemos idiomas. Segundo, este sábado 13 tenemos programado un examen de derecho civil, programado hace aproximadamente 2 fines de semana. De hecho, vuelvo a hacer notar, hemos tenido una prueba para hacer un examen virtual, el cual ha fracasado porque la plataforma de la universidad ha fallado. Quiero concluir simplemente con lo siguiente aspecto. Es difícil hacer entender esa particular opinión al doctor Mallea. No va a entender, pero recurrimos a tu experiencia, al tuyo, y nos alegramos que haya vuelto nuestra ayudante a la ayudantía para argumentar justamente eso. Yo por lo menos los considero nuestros interlocutores, para que no nos crucen un escenario que estaba programado hace 3 semanas con el doctor de civil. Entonces, por favor, si lo pueden considerar, y creo que podemos programar para el siguiente sábado o cuando lo define el doctor, la prueba correspondiente. Pero creo que sería difícil sobreponer materias que tenemos sábado, materias oficiales, y demos examen. Eso sí me parece contraproducente. Simplemente esa opinión, Oliver, y te agradecería que hagas tus mejores oficios para que esto se logre entender. No lo hago en el afán de querer postergar por un tema de dejadez. Lo hago con el afán de poder lograr el mejor clima para que nuestras pruebas sean lo que esperamos los alumnos y también en este caso el docente. Gracias. Sí, compañero. Bien, totalmente lógico y racional lo que dice el compañero, ¿no? Tenemos que hacer nosotros normativa universitaria, compañeros. Según el estatuto orgánico de la Universidad Boliviana y según ¿cómo se llama esto? El reglamento general del estudiantado universitario como tal de la universidad pública, un estudiante no puede llegar a tener 2 exámenes de un mismo nivel durante un mismo día, ¿de acuerdo? Eso es algo totalmente importante
y cuestiones que hay que hacer conocer. También ustedes como estudiantes tienen que conocer al respecto, compañeros, qué derechos nosotros tenemos como estudiantes universitarios y darnos a conocer y darnos a respetar también ese tipo de derechos. Entonces, compañeros, es un compromiso de mi parte, voy a hacer conocer todas estas peticiones. Estoy más que seguro que los compañeros de los demás paralelos también tienen esa misma opinión al respecto, pero sin embargo, compañeros, yo les voy a hacer conocer al doctor estas situaciones y le voy a comentar el día de mañana, le voy a llamar en la mañana y les voy a comentar, ¿de acuerdo? Sin embargo, compañeros, hay que estar listos y siempre preparados, porque yo les digo desde mi experiencia, el doctor es muy espontáneo, actúa así, al momento actúa, sí, y si dice una cosa se hace, porque él es el docente, realmente el que tiene la cátedra como tal de la materia, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hay que tomar muy en cuenta, pero yo voy a hacer conocer también esas peticiones. Gracias, compañero Erga, y estoy seguro que los demás paralelos también tienen una opinión, si no es la misma, muy parecida, ¿verdad? Estoy más que seguro de eso. Muy bien, entonces apenas me confirme el doctor, compañeros, yo les voy a informar al respecto, ¿de acuerdo? De todas formas, yo me imagino que el día de mañana ya les voy a informar el doctor si va a ser sí o no el día sábado su examen, ¿de acuerdo? Entonces, también son cuestionantes que a mí no me corresponden porque esto cátedra del doctor, yo trabajo como auxiliar, compañeros, entonces, pero voy a hacer lo posible para que se pueda tomar eso en cuenta, compañeros, ¿de acuerdo? Más bien, muchas gracias por su intervención, compañeros. Muy bien. Entonces, me voy a permitir, por favor, iniciar y empezar ya con este bolo que es un poquito amplio, compañeros, pero no difícil de entender. No vean como algo complicado, difícil, no, sino que este bolo les tiene que gustar bastante, compañeros, es bastante importante. Y siempre yo voy a iniciar con este método que yo busco de alguna forma, que es siempre hacerles conocer, antes de poder hablar acerca del bolo, compañeros, poder hablar del objetivo que tiene cada bolo, ¿de acuerdo? El objetivo, ¿qué buscamos con que usted, compañero, aprenda sobre este bolo? ¿De qué le va a servir que conozca todos los conceptos, todas las categorías que vamos a ir escudriñando dentro de esta temática? El bolo número 3, Ciencia del Derecho. Este bolo, compañeros, básicamente se ha hecho, ¿por qué? ¿Con qué fin? Para que nosotros como estudiantes de Derecho tengamos una posición clara, tengamos una posición crítica, reflexiva incluso, acerca de la siguiente cuestionante. ¿El derecho es o no es una ciencia? Y probablemente muchos de ustedes ya tienen una respuesta a aquello. Muchos de ustedes ya hayan debido de pasar incluso con docentes que te dicen, el derecho no es ciencia. Y te van a llegar a dar su punto de vista, te van a llegar a dar en la universidad, juristas que te dicen, ¿cómo va a ser ciencia el derecho? ¿Cómo va a ser ciencia? Porque si acaso los que hacen las leyes, los asambleístas, son unas personas con un alto nivel de conocimiento, son personas racionales, sumamente racionales, son personas sabias. Por supuesto que no, entonces no es ciencia. Pero hay otros docentes que te dicen, el derecho sí es ciencia. En el momento en el que cómo lo estudiamos, y en el momento en el que vamos a conocer ese conocimiento, todo lo que es ciencia, por supuesto que es ciencia. Y si decimos que el derecho no es ciencia, estamos menospreciando a nuestro conocimiento, menospreciando a nuestra carrera, ¿verdad? Entonces es sumamente importante, compañeros, poder conocer todo este tipo de aspectos respecto a lo que si el derecho es o no es una ciencia. Pero antes de aquello, compañeros, para poder tener una idea mucho más clara, por supuesto que nosotros tenemos que saber qué significa ciencia, qué es ciencia, qué podemos entender nosotros como ciencia. Y esa es, compañeros, la primera parte de nuestro bolo número 3, donde vamos a hacer un análisis de qué podemos entender nosotros por ciencia. ¿Qué podemos entender nosotros por cientificismo del siglo XIX y cómo es que se relaciona con el derecho? De esa forma, compañeros, la explicación
de qué podemos entender por ciencia es la siguiente. Ciencia. La palabra ciencia como tal, compañeros, proviene del idioma latín. ¿Qué significa de la palabra latín? Scientia. ¿Qué significa saber? Conocimiento. Cualquier tipo de conocimiento que nosotros llegamos a conocer probablemente, cualquier tipo de saber, información tal vez probablemente lo podemos catalogar de esa forma, se puede llegar a conocer como ciencia. Por supuesto que en la actualidad este concepto de ciencia se ha modificado radicalmente, pero a nosotros, ¿qué nos corresponde ahora? Poder conocer cómo se entendía esta palabra ciencia durante las diferentes edades de la humanidad, ¿de acuerdo? Entonces, durante la edad antigua, donde se denominaba scientia como tal, se le denominaba saber. ¿A qué? A todo ese tipo de conocimiento, a todo ese tipo de búsqueda de la verdad. ¿Y esto por qué? Porque durante la edad antigua, compañeros, se manejaba de gran forma y de gran manera lo que era la filosofía. Y la filosofía no era más que un medio, ¿de acuerdo? Que un método, que un camino para buscar la verdad. Por eso es que varios filósofos empezaban a preguntar y a cuestionar esos diferentes tipos de preguntas acerca de por qué pasa esto, qué es esto, quién soy yo, por qué sucede todo ese tipo de situaciones. Una forma de buscar conocimiento, una forma de buscar lo que es la verdad. A eso se relacionaba lo que era ciencia, el saber. Y durante la Edad Antigua, por eso es que podemos decir que la ciencia se relacionaba directamente con la filosofía, ¿ya? Como un método, como una forma, como un camino para buscar la verdad. A diferencia, compañeros, de la Edad Media, donde nosotros ya sabemos cuál es el panorama que se tiene, el contexto que se tiene durante la Edad Media, donde ya no se va a tener como tal esa idea de búsqueda de la verdad, sino que todo aquello se va a llegar a centrar en solo y únicamente en Dios. ¿Por qué? La verdad, ¿qué era para la Edad Media, para la Iglesia Católica? ¿Quién era la verdad? Era Dios. Todo lo que decía la Biblia, eso era la verdad. Y por ende, todo lo que decía Dios, todo lo que decía la Biblia, eso era todo el conocimiento que se podía llegar a tener. Por eso hablamos de un tipo de retroceso durante la Edad Media, un tipo de volver a edades muy antiguas durante la Edad Media, porque el saber, el conocimiento, solamente se limitaba a la religión, ¿verdad? Por eso es que no hablamos mucho acerca de conocimiento durante la Edad Media, sino con un tipo de contexto muy diferente que tenía su forma de poder desarrollarse como tal. Entonces, para la Edad Media, lo que era ciencia para ellos, todo se relacionaba directamente con Dios y ese tipo de método de buscar la verdad a través de Dios, que se le va a denominar filosofía eclesiástica, ¿de acuerdo? Filosofía eclesiástica, lo que indica en la diapositiva. Más adelante, durante la Edad Moderna, y esto es lo que a nosotros nos compete, compañeros, durante la Edad Moderna, con el surgimiento, y no solamente surgimiento, sino que estructuración de alguna forma, un tipo de se empezaba a buscar un tipo de estructura mucho más firme, mucho más segura del conocimiento como tal. Se empezaba ya a desarrollar diferentes ramas del conocimiento y se empezaban a estas que se llegaban a denominar las ciencias por excelencia. ¿De acuerdo? Las ciencias por excelencia. Y en esta edad moderna es donde nos encontramos con la primera parte de su bolo número 1, compañeros, que se denomina, este subtítulo, que se denomina el cientificismo del siglo XIX. ¿Y cuándo era así el siglo XIX, compañeros? Durante la edad moderna. El cientificismo. Durante la Edad Moderna nos encontramos con el cientificismo. Y este cientificismo, ¿qué es lo que te decía? Decían
en esta corriente ideológica del cientifismo decía, tenemos que empezar a tener un desarrollo mucho más amplio de todos los conocimientos que nosotros hemos ido desarrollando. Pero no solamente tenemos que buscar un mayor desarrollo, sino una mejor edificación, una mejor seguridad de alguna forma, para poder tener un conocimiento muy bien establecido, ¿de acuerdo? Un conocimiento muy bien establecido. De esa forma y de esa manera se empieza a analizar, se empieza a pasar un tipo de examen, un tipo de filtro a todos los tipos de conocimiento que se tenían hasta ese momento. Pero lo hacían a través de justamente este filtrito de las ciencias por excelencia, que eran propias de las ciencias naturales. ¿Y por qué? Porque para las ciencias naturales, un conocimiento, para poder llegar a ser ciencia como tal, tenía que cumplir principalmente con 3 características primordiales. ¿Quién recuerda, compañeros, cuáles eran esas 3 características principales con las cuales tenía que cumplir como tal un conocimiento para poder ser ciencia? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué paralelo, compañeros? Habíamos hablado de esto en las clases presenciales. Interrúmpanme, por favor, compañeros. No puedo ver quién levanta las manitos. Por favor, compañera del paralelo A, por favor. Ok. Para que algo sea ciencia, según los términos exactos, debía tener un método, un modelo por excelencia de la ciencia, de los modelos de ciencias naturales. Debería ser universal, observable, experimental. El derecho es un modelo de la ciencia natural, por ejemplo, no, y lo vamos a ver más adelante. Pero en el segundo debería tener un progreso científico, nuevos descubrimientos, algo que no se debe quedar estático, algo de progreso. Por ejemplo, el derecho no tiene esto, ya que sigue eso es más adelante, utilizando el derecho romano. Sí, y el tercero debía tener un progreso de la sociedad. A partir de la ciencia mejoraría lo que es la vida humana. Entonces una ciencia no debe ir en contra de la sociedad en sí. Y eso en el derecho es algo muy... A veces se utiliza para beneficio personal o de un grupo. Excelente, muchas gracias, compañera. Eso es el ataque a la ciencia del derecho, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Muchas gracias, compañera. Pero efectivamente, lo que decía la compañera al inicio es correcto. Para estas ciencias por excelencia, compañeros, durante la Edad Moderna, propios de las ciencias naturales, ellos decían, un conocimiento para poder ser ciencia tenía que cumplir principalmente con 3 características. Uno, que tenía que tener un método. Segundo, que este conocimiento tenía que ser universal. A ver, creo que lo estoy modificando, yo creo que lo van a poder ver, compañeros. Vean en la parte de arribita, tiene que tener un método, tiene que ser universal y tiene que tener ¿quién nos dice, compañeros? Empieza con O esa palabrita. Objeto. Un objeto. Excelente, compañera del paralelo D. A y D. Excelente, compañeros. Para las ciencias por excelencia tenían que cumplir con estos 3 principales elementos, cualquier tipo de ciencia. Y resulta que hemos dicho que estas ciencias por excelencia han empezado a buscar de alguna forma han hecho pasar una especie de filtro, una especie de examen a todos los conocimientos que se tenían hasta ese momento, ¿de acuerdo? Pero bajo este tipo de conocimiento, bajo este tipo de elementos. Entonces, hablamos de la biología. ¿La biología tendrá un método? Sí, probablemente. El científico, el experimental, sí, tiene un método. ¿La biología será universal? Sí. Una plantita crece igual en Bolivia que igual en China, ¿verdad? La biología tendrá un objeto, sí, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, la matemática tendrá un método, sí, el lógico, el lógico deductivo, se le denomina su método de la matemática. La matemática será universal, sí, 1 más 1 es aquí, 1 más 1 va a ser en China. La matemática tendrá un objeto, sí, los números. Excelente, entonces vamos a tachar. Matemática sí es ciencia. La física sí es ciencia. La química sí es ciencia. La astronomía sí es ciencia. El derecho sí. No, espera un ratito, ¿verdad? Cuando viene
el derecho, compañeros, intenta pasar este examen a través de esta especie de filtro. Pero miren ustedes qué tipo de concepto en ese momento se tenía de ciencia. Ciencia era todo conocimiento que tenía un método, que eran universales y que tenían un objeto, ¿verdad? Ahora le toca al derecho, a ver, que entre el derecho y que dé su examen. El derecho, ¿tendrá un método? Sí, probablemente podemos hablar del método en el momento en el que un juez está resolviendo un caso. Sí, pero no solamente eso, sino que el abogado también tiene que defender. Bueno, sí, y en el momento en el que el legislador también. Entonces, no sabemos si tiene o no un método el derecho. ¿El derecho será universal? ¿Quién nos responde eso, compañeros? ¿Qué paralelo? A ver, por favor. ¿El derecho será universal? Paralelo A. Paralelo A, por favor, compañero. Muy buenas noches, compañero. Si bien hay, como tal, el derecho puede, en su concepto científico, puede llegar a ser universal, dentro de los diferentes países no se tiene el mismo ordenamiento jurídico, ¿no? Justamente tomando aspectos de que las leyes no pueden ser iguales, incluso desde las mismas organizaciones sociales que puede haber. Exacto, excelente. Y se empiezan a cuestionar aquí, ¿el derecho será universal? Y decimos, no mucho. ¿Por qué? Porque las leyes que tiene Bolivia son diferentes a las leyes que tiene Argentina. Y las leyes que tiene Argentina son diferentes a las de Estados Unidos, a las de China. Y todos son totalmente diferentes. Entonces, no es universal el derecho. ¿El derecho tendrá un objeto? Sí, probablemente la norma. Y ahí es cuando surge... ¿Quién creen, compañeros? Hans Kelsen. Y a través de este tipo, y agarra este elemento, el objeto, sí. Y con eso, lo que hemos visto el día lunes, ¿verdad? Y el día martes, Hans Kelsen, ¿qué es lo que quería, compañeros? Elevar el conocimiento de derecho al nivel de ciencia, a través de su objeto, ¿verdad? A través de su objeto. ¿Y su objeto cuál es? La norma jurídica como tal. Pero eso igual se puede llegar a cuestionar, ustedes ya lo han visto. ¿Acaso la norma jurídica es todo el objeto del derecho? ¿Ven? Entonces, ahí es donde realmente empieza ya a presentarse ese tipo de problemáticas como tal, ¿de acuerdo? Y por eso es que nos encontramos, vean en la parte inferior derecha, compañeros, ¿qué dice? Ciencia por excelencia versus derecho positivo. Ahí es donde el derecho no puede pasar ese examen, pero hay que tomar en cuenta qué se entendía por ciencia durante la Edad Moderna y durante el cientificismo del siglo XIX. ¿De acuerdo? ¿Está claro, compañeros? ¿Tienen alguna pregunta? Tal vez esto es sumamente importante e imprescindible comprenderlo, compañeros. Sí, podemos ver las reacciones, compañeros, por favor. Vamos a ver las reacciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien hasta el momento? Muy bien. Excelente, queridos compañeros. Muy bien. Eso era durante la Edad Moderna, ¿verdad? Ya sabemos y ya conocemos todo ese tipo de situaciones. Durante la Edad Contemporánea ya existe una especie de clasificación de ciencias mucho más amplia. Una especie de ampliación del conocimiento, ¿de acuerdo? Y nos encontramos con una clasificación más amplia de lo que son las ciencias. Y nos encontramos ahí, compañeros, con un término denominado ciencia social, ¿de acuerdo? Ciencia social. Y ahí, ahora enseguida lo vamos a analizar, compañeros, con los dos autores. Y durante este periodo surge esta categoría denominada ciencia social, ¿de acuerdo? Y estas ciencias sociales como tal van a llegar a tener una especie de característica. ¿Y cuál es esa característica? Que las ciencias sociales van a llegar a estudiar, compañeros, principalmente al comportamiento humano, ¿de acuerdo? A ese desarrollo humano-cultural que va a llegar a tener todo ser humano dentro de una sociedad. Por eso parte de una ciencia social podemos hablar de la
de la historia, por ejemplo, cómo se ha ido comportando el ser humano, de la antropología, por ejemplo, cómo es que se ha ido comportando eso. Incluso dentro de la psicología existe un campo que se denomina psicología social, que es la parte social científica de la psicología como tal. Y ahí nos encontramos con el derecho. Y ahí es donde aún hay ese debate, compañeros, aún hay, porque esto es nuevo durante la edad contemporánea, si el derecho es o no una ciencia. Y muchos de ellos dicen que sí, y no solamente eso, que es una ciencia social. ¿De acuerdo? Es una ciencia social. Excelente. Muy bien. Por eso, compañeros, y por esas razones, es que la segunda parte del bolo se denomina ataque a la ciencia del derecho. Miren ustedes que hasta este punto nosotros ya hemos venido analizando, compañeros, qué se entendía por ciencia durante la Edad Antigua, Media, Moderna, y cómo el derecho se adecuaba o no a ese entendimiento de ciencia durante la Edad Moderna, y cómo el derecho se puede llegar a adecuar o no a ese entendimiento de ciencia durante la edad contemporánea. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que conocer bien esos tiempos, y en esos tiempos qué se entendía por ciencia, y en esos tiempos también qué se entendía por derecho. Porque, compañeros, recordemos, y esto es totalmente vital e importante, las palabritas que están en la parte inferior derecha, ciencia por excelencia versus derecho positivo, porque en ese momento el derecho que se cuestionaba, el derecho que ha dado su examen, el derecho que ha pasado por ese filtrito, ¿no ve? Era el derecho positivo, no el derecho mucho más desarrollado como lo conocemos hoy en día, ¿de acuerdo? Era el derecho positivo. Y de esa forma y de esa manera nuestro texto nos presenta este apartado, la segunda parte, como les digo, del bolo, denominado Ataque a la ciencia del derecho. Y nos encontramos con este autor bastante importante, interesante, alemán, Julius von Kirchmann, en el año 1847. Él, durante una conferencia, el que hace, muy interesante esa conferencia, hace un ataque bastante fuerte a lo que es a la ciencia del derecho, pero hay que tomar muy en cuenta a qué derecho él estaba atacando, ¿de acuerdo? Solamente miren el año y analicen el contexto. El cientificismo, ¿durante qué año se ha dado? Siglo XIX. Siglo XIX, pues es de 1801 hasta 1900, ¿verdad? Siglo XIX. Durante la época del cientificismo aparece este autor, quien es Julius von Kirchmann, con este ataque a la ciencia del derecho, que principalmente hace tres principales ataques, son tres principales elementos es que ataca a la ciencia del derecho. Primero, arbitrariedad de la norma. ¿Cuándo, compañeros, una decisión puede llegar a ser arbitraria? Eso es lo que tenemos que entender primero. Podemos llegar a memorizar muy fácilmente arbitrariedad, tres palabras rectificadoras del legislador, y convierte bibliotecas enteras en basura. Fácil de memorizar, pero si no entendemos y no comprendemos realmente lo que significa arbitrariedad, no vamos a llegar a comprender de manera correcta y adecuada, y no nos va a ir bien en el examen, compañeros. Tenemos que comprender, ¿de acuerdo? Primero aprender y después comprender, saber aplicar a la realidad este conocimiento que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿cuándo una norma puede ser arbitraria? Y te aseguro, compañero, que con el ejemplo que te voy a dar en este momento, jamás te vas a olvidar que es algo arbitrario. Yo sé que en algún momento nuestras mamitas tan lindas ellas, que bueno, ya pasó hace tiempo, ¿no? Lo que es el Día de la Madre, ya más de 2 semanas, pero yo sé que nuestras mamás en algún momento siempre nos piden que hagamos algo siempre. Siempre nos piden que hagamos algo, ¿no? a nosotros. Y muchas veces ese tipo de decisiones pues son simplemente ilógicas, o no sabemos por qué. Estoy en la sala y yo pongo mis pies arriba de la mesita. Y resulta que no le quiero hacer caso a mi mamá
Y pero mami, ¿por qué? Pero mami, ¿por qué? No, por eso, no, pero mami, ¿por qué? Porque soy tu madre. Así te va a decir, ¿de acuerdo? Digamos que así te va a decir, porque soy tu madre. Eso, por ejemplo, es una decisión arbitraria. ¿Por qué es arbitrario? ¿Cuándo es una decisión arbitraria? Cuando no se sigue, cuando una decisión se toma sin seguir ningún tipo de lógica ni razón. ¿De acuerdo? ¿Qué sé yo? Estoy haciendo algo y mi mamá me dice, no vas a hacer esto. No, pero ¿por qué no? No, porque no, porque por esto y por esto. No, porque soy tu madre, te va a decir. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una decisión arbitraria. ¿Y cuándo más podemos ver un tipo de decisión arbitraria? Su propio nombre lo dice, con un árbitro de fútbol, por ejemplo. Creo que hoy día ha iniciado, ¿verdad?, lo que es el mundial. Cuando un árbitro pita el silbato y dice, pues que dice, toma una decisión dentro de una cancha, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que tú no puedes hacer nada al respecto. Tú no puedes reclamarle, o a tu mamá le puedes reclamar. Tal vez, no lo sé, ¿no? Pero no se puede reclamar ese tipo de decisiones que se toman. Son irrevocables. No se pueden cambiar, ni se pueden modificar, ni puedes protestar contra ellas, ¿de acuerdo? Esa es una decisión arbitraria, con las que no puedes hacer nada, pero al mismo tiempo estas decisiones no siguen algún tipo de lógica o de razón. Eso es arbitrario, una decisión arbitraria. Y Julius von Kirchmann te dice, el derecho es arbitrario. ¿Y por qué es arbitrario? Porque ¿quiénes hacen el derecho? El derecho positivo, mucho ojo. ¿Quiénes hacen el derecho? Los legisladores. Y nos dice, la creación del derecho, la creación de normas, la creación de leyes, están sujetos a la pasión del legislador, ¿de acuerdo? A la pasión del legislador, a lo que quiera que hagamos los legisladores. A eso está sujeto solo y únicamente la creación del derecho. Entonces, si los legisladores deciden en este momento, compañeros, por ejemplo, cambiar y modificar la Constitución. Yo he escuchado opiniones que me decían lo siguiente. Imagínate, Oliver, que entre el tuto y va a cambiar la Constitución. Todo lo que han venido estudiando las anteriores 2 generaciones de derecho no les va a servir de nada. ¿Por qué? Porque si tú en un país, por ejemplo, cambias la Constitución, vas a tener que cambiar toda una normativa que va detrás de esa Constitución. Vas a tener que adecuar leyes, vas a tener que adecuar decretos y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? No te va a servir de nada todo ese avance que hemos tenido dentro de un país si cambiamos una Constitución, por ejemplo, ¿verdad? Por eso es que Julius von Kirchmann nos dice 3 palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas en basura. ¿Y por qué es arbitrario? Porque no puedes decir nada. Yo soy legislador y listo. Y se cumple y se hace. Es arbitrario. Segundo, la falta de progreso social. Julius von Kirchmann dice, el derecho no tiene un progreso social. Si tuviera un progreso social, ¿por qué? Porque hasta este momento se siguen usando el mismo tipo de regulaciones que se tenían en la Edad Media y en la Edad Antigua. ¿De acuerdo? En la Edad Media y en la Edad Antigua. Por ejemplo, el contrato de compra y venta es una relación dentro de la sociedad que se sigue manejando de igual forma y de igual manera como se tenía en Roma, como se tenía en la Edad Media y como se tiene ahora y como se tenía durante esa edad que era la Edad Moderna. Sigue siendo lo mismo. No hay progresos realmente, no hay progreso social como tal. ¿De acuerdo? No hay progreso social. Y además de ello, lo que está escrito en la diapositiva, compañeros, la ciencia del derecho carece de aquel influjo sobre la realidad y sobre la vida de los pueblos. ¿Por qué nos dice esto Julius von Kirchmann? Porque la sociedad va a ir avanzando y el derecho tarda.
en satisfacer esas necesidades que tiene la sociedad como tal. ¿De acuerdo? Por eso es que dice que no alcanza, la sociedad va adelante y el derecho está atrás. No puede alcanzarlo como tal. Y se sigue rigiendo bajo instituciones que hace años se manejaban. ¿Por qué? Dice Julius von Kirchmann. Y nos dice que por eso no tiene un progreso social como tal. Y tercero y último, te habla acerca de una falta de progreso científico. El derecho, te dice, no tiene un progreso científico. No las tiene. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede con las ciencias naturales, por ejemplo, compañeros? Con las ciencias naturales, bajo un tipo de método experimental, por ejemplo, cada experimento que se hace, pues se tiene un tipo de información de ese experimento. Y esa información no es más que conocimiento. ¿Y qué es lo que se hace? Se va enriqueciendo el conocimiento de una ciencia natural, por ejemplo. Ese conocimiento se va de alguna forma aumentando y aumentando con más experimentos y con más estudios, y se va haciendo mucho más fuerte ese conocimiento. Pero el derecho será así. El derecho, si se estudia un montón, se tendrá de alguna forma esa, como dice ahí, esa unanimidad. ¿Se tendrá esa fuerza de progreso científico de alguna forma? ¿Acaso ese conocimiento se acumulará y después se sacarán nuevos conocimientos como tal? Probablemente no, porque como bien decíamos y bien decía un compañero, las leyes no son universales. Las leyes dependen de cada país, de cada realidad, ¿verdad? Entonces, el derecho no puede tener un progreso científico. Y aparte de eso, lo que Kirchmann dice es que lo que les decía antes, de igual forma, se siguen usando instituciones que se usaban durante la Edad Antigua, durante la Edad Media, se siguen usando hasta este momento y se sigue manteniendo eso. Derechos romanos, ¿por qué llevamos derechos romanos? ¿Verdad? Se sigue manteniendo. Entonces, es el ataque principal que nos hace Julius von Kirchmann a la ciencia del derecho. Y con estas tres situaciones, la arbitrariedad, ¿verdad? Cuando tu mamá te dice eso, arbitrariedad, cuando el legislador te dice eso. La falta de progreso social, porque la sociedad va adelante y el derecho está atrás. Y la falta de progreso científico, porque no se va acumulando como tal conocimiento, sino lo que sucede es que el derecho no es universal como tal. Y se siguen usando instituciones que se usaban desde la Edad Antigua. Pero sin embargo, compañeros, ya en otro contexto, y algo que hemos visto nosotros más atrás, ¿verdad? En el siglo XX, por el 54, 58, si no mal recuerdo, ha sacado un libro bien interesante, Ángel Latorre, donde te habla acerca de que el derecho sí es ciencia. Pero, ¿cuál es lo más importante y lo que siempre recalca cualquier doctor, compañeros? Es que Kirchmann, ¿a qué tipo de derecho criticaba él, atacaba él, Kirchmann como tal? ¿A qué tipo de derecho atacaba Kirchmann, compañeros? ¿Qué nos puede decir? Al derecho al derecho positivo, al derecho positivo. Las leyes de Nuremberg y como lo que ha vivido. Exactamente, al derecho positivo. Por eso, en esta diapositiva, en la parte inferior derecha, ¿qué dice ahí, compañeros? Edad moderna, ciencia por excelencia versus derecho positivo, porque aquí se ataca al derecho positivo, no al derecho en un sentido más amplio como lo conocemos hoy en día, porque ahora podemos decir que las normas morales son derecho, que las reglas de trato social son derecho, ¿verdad? Pero en ese momento solamente se criticaba y se conocía lo que era el derecho positivo, ¿de acuerdo? Entonces, pasa lo siguiente, durante el siglo XX, con un desarrollo mucho más amplio, compañeros, acerca de lo que podemos entender por ciencia y lo que podemos entender por derecho, ya los dos conceptos cambian, ¿de acuerdo? Cambian radicalmente. Ya no se va a entender ciencia como todo ese conocimiento universal, con método y con un objeto, sino que si ustedes en este momento buscan ciencia en cualquier inteligencia artificial, en Google, en no sé, creo que hay una inteligencia artificial de WhatsApp, por ejemplo,
les va a parecer que ciencia es todo ese conjunto de conocimientos que cumplen ciertas características. Son racionales, son lógicas, son sistemáticas, son universales, son objetivizadas, son observables, todo ese tipo de características que cumple un concepto como tal, como ciencia, ¿verdad? Entonces, tanto ciencia como derecho, para Ángel Latorre, ya tiene un significado mucho más amplio, compañeros, ¿de acuerdo? Mucho más amplio. Y en ese sentido, él refuta ese ataque a la ciencia del derecho que hace Kirchmann y le responde en estos tres, con los mismos tres aspectos, los cuales ha querido atacar Kirchmann a la ciencia del derecho. Primero, ¿qué habíamos dicho, compañeros? Para Kirchmann, el derecho era arbitrario, ¿no ve? Cuando una decisión no sigue ningún tipo de lógica ni razón, porque soy esto, ¿verdad? Arbitrario. A diferencia de eso, nos dice Ángel Latorre, no, te dice lo siguiente, ¿de acuerdo? No, el derecho no es arbitrario. El derecho no es arbitrario. Y te voy a explicar por qué Kirchmann le dice a Ángel Latorre. Porque todo cambio, toda modificación, toda abrogación, derogación incluso si quieren, que se hace a la norma jurídica como tal, a la norma de derecho, no es arbitrario, no es así, sino que los cambios van a llegar a ser paulatinos, ¿de acuerdo? Paulatinos. ¿Y qué es paulatino? ¿Qué es paulatino, compañeros? ¿Qué nos puede responder? Ya hay tres avanza poco a poco, progresivamente. Exactamente, compañeros. En este caso hay procesos legales y legislativos para llegar a lo que son los cambios del derecho. Exactamente. Avanzan poco a poco. Eso es lo que la principal idea que tenemos que llegar a tener. Que se dan poco a poco, no son de golpe, como decía Kirchmann, de un momento a otro, tres palabritas puede dictar el legislador, y no es así, nos dice Ángel Latorre, sino que Ángel Latorre dice, existen procesos, existen procedimientos para poder cambiar lo que es una norma jurídica. Y yo les digo, compañeros, la ley se cambia a través de una ley. Y una ley, para que tenga una validez, ¿qué es lo que se necesita? Que esté publicada en la Gaceta Oficial del Estado, ¿verdad? Yo estoy seguro que eso ya lo hemos comprendido, compañeros. Una ley, para que tenga validez, tiene que estar publicada. Pero esta ley, para que esté publicada, primero, antes, tiene que estar promulgada. Y antes de que esté promulgada, tiene que estar aprobada en detalle, tiene que estar aprobada en grande, y es todo un procedimiento que incluso nos indica la Constitución Política del Estado. Incluso la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen reglamentos a los cuales se tienen que regir para poder hacer cualquier tipo de modificación a la norma de derecho como tal. Tienen que regirse a eso. Cualquier tipo de modificación no se las puede hacer de manera espontánea, arbitraria, como decía bien Julius von Kirchmann. No, Ángel Latorre dice, no es así, estás mal. Los cambios tienen que ser paulatinos, ¿de acuerdo? Segundo punto, Kirchmann decía, no tienen progreso social porque el derecho va atrás de la sociedad se avanza primero y luego el derecho está detrás, no le alcanza el derecho. Pero Ángel Latorre dice, ¿para qué sirve el derecho? A ver, ¿qué es lo importante del derecho? Poder mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. En este momento, ¿tendremos condiciones de vida, compañeros, acá en La Paz? ¿Tendremos condiciones de vida? ¿Quién se anima a decir algún tipo de opinión? ¿Tenemos buenas condiciones de vida ahorita en este momento, compañeros? No, realmente no. No, en el paralelo A me dicen que no. ¿Algún paralelo B? A ver, compañeros, paralelo B. No tenemos. Yo quisiera dar un punto de vista. Compañero, por favor. Yo diría que tenemos buenas condiciones de vida, pero no condiciones ideales, porque pese a lo que muchos decimos, aún tenemos una propia vivienda, tenemos servicios básicos como luz, agua, tenemos cobijo ante el frío.
Sí, las cosas actualmente a nivel departamental las cosas sí están feas, por así decirlo. Pero como si yo te diría que tenemos buenas condiciones, pero no tenemos condiciones ideales. Muy bien, es un muy buen punto de vista, compañero. Ahora, yo quisiera agregar una cosa más, por favor. Por favor, compañero, no se preocupe, por favor. Lo que toca el compañero es algo que a mí me parece fascinante, porque si uno lee la Constitución Política del Estado, exacto, nosotros tendríamos que estar viviendo en una utopía, ¿sí o no, Oliver? Así es, compañero. O sea, Estado plurinacional, intercultural, descentralizado, pese a que todo el mundo se concentra en La Paz, o quizá en algunas zonas comerciales del Alto. La Paz y Santa Cruz. Exacto, es interesante. Ideal. O sea, una cosa está ahí, el deber ser. Ellos dicen, no estamos en un estado ideal, no estamos en una realidad bien, ¿no? Pero según la Constitución sí deberíamos estarlo. Solo quería aclarar eso. Muchas gracias, compañera. Y efectivamente... ¿Puedo opinar, compañero? Por favor, compañero, por supuesto que sí. Ok, soy del paralelo A. Yo pienso que ni uno ni otro, querido compañero. Concuerdo mucho con lo que dice la compañera, ¿no? Que en la Constitución, en las leyes, están, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Según lo que está dentro de la Constitución o dentro de las leyes, en cuanto a educación, si podemos hablar o poner ejemplo, la educación en Bolivia tendría que ser muy buena. Según la INE, también otro ejemplo, las personas que trabajan reciben un sueldo mínimo, pero eso no es cierto. La persona que vende dulces recibe un sueldo mínimo, no es cierto. Hay condiciones para esta persona, tampoco es cierto. No tienen casas, viven en alquiler, a veces ni en alquiler, a veces ni siquiera tienen los servicios básicos. Yo pienso que, como dije, ¿no? Esta frase del dicho al hecho hay mucho trecho. Figura, tiene que estar, pero no es cierto. Todo es una mentira, es una falacia. Efectivamente. Entonces yo creo que todos estamos de acuerdo en que en este momento por lo menos no tenemos buenas condiciones de vida probablemente. Bueno, algún compañero decía, bueno, sí tenemos una casita, un hogar, sí, pero buenas condiciones probablemente en este momento no, por falta de alimento, etcétera, etcétera. Ahora les hago la siguiente pregunta, compañeros. ¿Ustedes creen que si se cumple lo que dicen las leyes, lo que dice la Constitución, lo que dice el derecho, si realmente este ámbito del deber ser se convertiría en ser, tendríamos mejores condiciones de vida? Y es lo que decía la compañera del paralelo D. ¿Qué creen, compañeros? Si se cumpliría. Si se cumpliría, yo pienso que sí, pero como dije, no se cumple. Y esto es muy cierto. Al menos en Bolivia no se cumple, porque mucho da de ver lo que es el propio sistema de leyes que hay, ¿no? Incluso cuando vos vas y haces una queja acerca de algo que ha pasado, tienen que tomarte en serio. Después de mucho tiempo incluso tienes que meter plata, ¿no? Y eso es una realidad. Yo pienso que a la hora de también analizar lo que es el derecho, nosotros como estudiantes de derecho también tenemos que analizar lo que es la realidad de ahí afuera, ¿no? La realidad boliviana. Y como tú lo mencionabas, querido compañero, el deber ser. Si el deber ser lo tuvieran más en cuenta nuestros queridos actores políticos, o los que en sí son los actores que ejecutan el derecho como tal, al menos en el contexto boliviano, pues yo pienso que sí llegaría a ser una utopía, o siquiera se cumpliría lo que está anotado, siquiera, ¿no? Efectivamente. Y eso es justamente lo que nos dice... Por favor, compañera, sí, por favor. Perdón por interrumpirte. Me parece fascinante lo que dice el compañero, pero yo quiero agregar algo más. Lo he estado pensando. Oliver dice, ¿ustedes creen que si se cumplen todas las normas al pie de la letra viviríamos en una utopía o en un mundo ideal? Mi respuesta es probablemente no, porque existen derechos que son pues un poco conflictivos. Por ejemplo, el artículo 54 que nos da el derecho a la huelga, si no me equivoco, de la Constitución Política del Estado. Es algo controversial que a mí todavía me deja un poco loca, pero lo analizo y digo, ¿cuándo en este mundo, quisiera que alguien me lo diga, cuándo han visto que un derecho se gane con besos y abrazos? Yo por lo menos, hasta donde puedo recordar la historia, las mujeres han ganado su derecho gracias a marchas,
gracias a protestas, prácticamente huelgas, problemas, atención social, conflicto. Pero no he conocido algún derecho que se gane gracias a los besos, abrazos, paz. Es algo que uno lo piensa y dice, claro, puede haber problemas en esta sociedad que están tan normalizados que muy pocos lo notan, dicen, hey, creo que esto está mal, pero como mi cultura me dice que esto está bien, como todo el mundo lo acepta y lo ha normalizado, pues no pasa nada. Eso es lo que sucedía, por ejemplo, con el machismo. Entonces, hay un conflicto y hay un nuevo derecho. Pienso que este derecho de la huelga es algo importante porque imagínense que llegue un gobierno completamente totalitario que anule la democracia y ustedes no tendrían derecho a la huelga, a protestas, nada. ¿Por qué? Pues porque está anulado, porque no existe ese derecho. Es algo que a mí me deja un poco loca porque esto también afecta a la economía del país y a la sociedad. Bien, muchas gracias, compañero. Yo creo que sí, cada vez su obligación. Creo que nos estamos desviando un poquito. Muy bien, compañeros, vamos a continuar, por favor, al respecto. Y muy interesante todas las opiniones que ustedes están dando, me dan bastante iniciativa para poder incluso realizar un debate mucho más adelante. Hasta, no sé si me conocen bien, compañeros, pero yo soy una persona que me encanta bastante debatir. Yo debato bastante con mis compañeros de mi año y todo aquello. Es sumamente importante también para el abogado conocer este tipo de cuestiones. Pero ¿cuál era el punto central de esta idea, compañeros? ¿Y por qué les he hecho estas preguntas? Imagínense que, ¿por qué? Porque Ángel Latorre nos dice, a pesar de todo aquello, a pesar de que muy probablemente la sociedad esté adelante y el derecho esté atrás, como decía bien Kirchmann, Ángel Latorre te dice, el derecho siempre va a buscar el perfeccionamiento de las condiciones de vida. Siempre te va a llegar a buscar a ti darte de mejores derechos. Por supuesto que hay medios para aquello y nosotros lo vamos a llevar eso, compañeros, en el bolo 7, si no mal recuerdo, en un punto que se denomina desarrollo del derecho, ¿de acuerdo? Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta cómo se desarrolla el derecho. Y hay una teoría muy interesante de uno de los autores que habla bastante, el doctor Kenneth Jering, y nos dice la lucha del derecho, por ejemplo. Y hay otro tipo de autores que nos hablan acerca de que la sociedad va progresando y también el derecho va progresando. Pero ¿cuál es el punto central, compañeros? Bien o mal, el derecho siempre va a buscar ese tipo de perfeccionamiento de las condiciones de vida. Siempre va a intentar resolver los nuevos problemas que se llegan a presentar en una sociedad. ¿De acuerdo? Antes, compañeros, no había derecho informático, por ejemplo. El derecho informático es propio de 1994, por ejemplo, 92, 94, por esas épocas. Recién se empezó a dar esa materia como tal, derecho informático. ¿Por qué? Porque antes no habían computadoras, porque antes no habían este tipo de facilidades tecnológicas que ahora, por ejemplo, hay. Y ahora, por ejemplo, México, otros países bastante desarrollados, España, por ejemplo, ya están empezando a regular lo que son los ciberdelitos, los delitos correspondientes a las monedas digitales, por ejemplo, todo ese tipo de situaciones. Entonces, para Ángel Latorre, el derecho sí tiene un progreso social. ¿Y cuál es ese progreso social? Es mejorar las condiciones de vida. ¿Por qué? Porque el derecho va a siempre buscar resolver todos los tipos de problemas, todos los tipos de conflictos que pueden aparecer dentro de una sociedad. Y por último, Ángel Latorre refuta a Kirchmann con lo siguiente, la falta de progreso científico. Si Kirchmann bien decía, no, cómo se siguen usando instituciones desde la edad antigua, se siguen usando, como se entiende persona en la edad antigua, se sigue entendiendo así persona ahora mismo, ¿verdad? Pero Ángel Latorre dice, por supuesto que no, el derecho sí tiene un progreso científico. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, se tiene dentro del derecho lo que es un tipo de progreso técnico, por ejemplo.
un tipo de progreso técnico gramatical, te dice. Existe un progreso técnico gramatical. Por ejemplo, interculturalidad jurídica, esos son aspectos, son términos que antes no se conocían. El término pluralismo jurídico, por ejemplo, eso era un término que antes no se conocía. En Doma, ¿qué van a hablar de pluralismo jurídico, verdad? Y todo ese tipo de conceptos que nosotros vamos desarrollando en materia, compañeros, podemos decir, por todos esos conceptos, que sí tiene un progreso científico, pero no solamente eso, sino que también, como nos dice en la diapositiva, existe también un tipo de desarrollo de división y subdivisión de conceptos, las especialidades de derecho. ¿Por qué? Ahora nosotros llevamos 38 materias, compañeros, en toda nuestra carrera. Derecho de diferente índole, diferentes ramas del derecho, especialidades del derecho. Y usted como estudiante tiene que elegir en algún punto a qué rama se va a dedicar, en cuál va a ser tu especialidad. ¿En qué rama te quieres especializar? ¿En qué área te quieres especializar? Derecho tributario, derecho administrativo, derecho familiar, derecho civil, derecho penal, derecho internacional público, derecho internacional público privado, e incluso dentro del derecho penal, por ejemplo, ya existen otro tipo de especialidades. Derecho penal en especialidad de delitos contra la sexualidad, derecho penal en delitos de patrimonio, y ese tipo de especialidades nos da a conocer y nos dice que existe un progreso del derecho, y estoy más que seguro que más a futuro vamos a seguir progresando en nuevos términos y en nuevas divisiones y subdivisiones de lo que es el derecho, por ejemplo. Estoy más que seguro que y nosotros incluso vamos a estar desarrollando mucho más términos del derecho. Por eso, Ángel Latorre nos dice: sí, el derecho es ciencia. Estás mal, Kirchman. El derecho no es que no sea ciencia. El derecho es ciencia. Y además de ello, el derecho es una ciencia social. ¿Y por qué es una ciencia social? Por esa característica que les indicaba al principio, compañeros, que las ciencias sociales van a llegar a estudiar el empirismo principalmente, ese tipo de actuar, desenvolvimiento que tienen las personas en sociedad. ¿De acuerdo? La sociología es una ciencia social. El derecho es una ciencia social, nos dice Ángel Latorre. Entonces, entendamos bien a estos dos autores con sus dos puntos, que es bastante debatible. Ustedes han visto, hemos hecho solamente una pregunta, haríamos muchas más, pero miren que ustedes hemos hecho una pregunta y ya hemos empezado a analizar un poquito más, pero eso es bastante bueno, compañeros, porque demuestra que estamos aprendiendo. Hasta este punto, compañeros, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Está quedando claro cómo están tomando la clase, compañeros? Por favor, veamos a ver sus reacciones. Sean sinceros, pero compañeros. Muy bien, muy bien, compañeros. Muchas gracias por sus reacciones. Muchas gracias. Muy bien. Una tercera parte, miren ustedes, hasta este momento ya hemos visto historia de la ciencia y cómo se manejaba, ya hemos visto el ataque a la ciencia del derecho, y en una tercera parte, compañeros, en una tercera parte de este bolo número 3, analizamos dos aspectos que son sumamente importantes también. Dogmática jurídica, ¿de acuerdo? Dogmática jurídica. Dogmática jurídica es sumamente importante aprenderlo y comprenderlo. ¿Por qué? Porque dogmática jurídica es una forma de denominar a la ciencia del derecho, ¿de acuerdo? A la ciencia del derecho. Y todo se explica en esta diapositiva que ustedes están viendo. Primero, el doctor siempre toma en cuenta de dónde viene esta denominación de dogmática jurídica. ¿Quién la usa? ¿Quién ha empezado a usar este término, dogmática jurídica? ¿Y por qué ha querido usar este término como tal? ¿Y quién es este autor? Rudolf von Jhering, 1857. ¿De acuerdo? En una revista que él publica en el año 1857, se anima a decir lo siguiente.
Nos situaremos a ver un dato durante la Edad Media, en la época del cristianismo, donde se usaba la denominación de dogmas, ¿de acuerdo? De dogmas. ¿Y qué eran los dogmas? Verdades indiscutibles. Un dogma era un tipo de decisión que no se podía refutar, que no se podía ir en contra de ella, que no se podía ir de alguna forma, que no se podía revocar, modificar, cambiar, no se podía. Eso era un dogma, los dogmas del cristianismo. Si un padre venía a la iglesia y decía, muy bien, es de día, pero el padre dice, no es de día, es de noche. Ya, está bien, es de noche. ¿Por qué? Porque eso era un dogma del cristianismo. ¿Y bajo qué tipo de idea se manejaba esto? Porque Dios así lo ha mandado, porque Dios lo quiere así. No, tú estás en contra de Dios, te vamos a tener que matar. Un dogma. No puedes refutar absolutamente nada de esta decisión. ¿Por qué? Porque es un dogma. Por eso ahí ustedes van a ver, compañeros, una imagen que representa a la Iglesia Católica de cómo se entendía durante esas edades como tal. ¿De acuerdo? Entonces, Rudolf von Jhering dice, como hay verdades indiscutibles, o como había verdades indiscutibles durante la Edad Media, verdades indiscutibles de lo que es el cristianismo, este término dogma, una verdad indiscutible, lo aplicaremos pues al derecho. Lo aplicaremos a lo que es el derecho, porque el derecho también tiene dogmas. El derecho también tiene verdades indiscutibles. Y aquí va la pregunta, compañeros, ¿cuáles son las verdades indiscutibles del derecho para Rudolf von Jhering? ¿Quién nos puede responder? Compañero, sería la jurisprudencia. Ya una compañera nos dice la jurisprudencia, otro compañero, por favor, sus participaciones. Podría ser que lo que es el derecho son las verdades indiscutibles, son que no se puede nada sino acatar. Por ejemplo, lo que nos plantea él es que debe haber disciplinas jurídicas que estudien lo que es el derecho, ¿verdad? O estudios científicos que respalden esto. Por ejemplo, lo que aplaca el derecho vigente, la sistemática jurídica, que es todo el conocimiento de lo jurídico, ¿verdad? Las normas y demás. Y las técnicas jurídicas, por ejemplo, la elaboración, la aplicación, la forense y la investigación jurídica. La elaboración siempre es a partir de jurídicos, la aplicación siempre es de un juez, ¿verdad? Siempre lo tiene que aplicar un juez, o la forense, que son los abogados que estudian lo que es esto para poder defender los casos, o la investigación, que va de parte de los juristas. Muchas gracias, compañera. Sí, bien, muchas gracias por su participación, compañera. Bien, la idea principal es la siguiente, compañeros. Para Rudolf von Jhering, él nos dice, hay verdades indiscutibles durante la Edad Media, verdades que no se pueden cambiar, no se pueden refutar de ninguna forma y de ninguna manera. Y también hay así verdades indiscutibles en el derecho. ¿Y cuáles son esas verdades indiscutibles? La norma jurídica, ¿de acuerdo? Por eso hay un montón de libritos ahí, el Código Civil, el Código Penal, lo que dice una ley, lo que dice una norma, es una verdad indiscutible, ¿o no? O tú puedes ir en contra de lo que te dice la ley, la norma penal, puedes ir en contra de lo que te dice la norma civil, puedes ir en contra de lo que te dice, o lo puedes discutir de alguna forma. No, esto no me gusta, pero no, está ahí, ya está ahí, y es totalmente válida. Es una verdad indiscutible. Y a esto Rudolf von Jhering ha denominado dogmática jurídica. ¿De acuerdo? En el derecho también hay verdades indiscutibles, como la Edad Media. Y a esto se le denomina dogmática jurídica. La dogmática jurídica, en ese sentido, es una forma también de poder comprender a la ciencia del derecho, una forma de poder denominar a la ciencia del derecho. Y de esa forma, más adelante, en el mismo texto nos presenta y nos dice,
acepciones de la ciencia del derecho, formas de entender, de comprender a la ciencia del derecho. Y la podemos catalogar en tres principales aspectos, nos dice. Uno, podemos entender a la ciencia del derecho como todo el saber jurídico. ¿A qué hace referencia todo el saber jurídico? A todo ese conjunto de ramas y especialidades del derecho, ¿de acuerdo? Derecho penal, derecho civil, derecho familiar, tributario, administrativo, autonómico, agrónomo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de conocimiento, todas las materias que nosotros pasamos durante los 4 años de universidad, se le denomina saber jurídico. Y eso puede ser tomado como ciencia del derecho. Segundo, como las ciencias jurídicas. ¿Cuándo hablamos de ciencias jurídicas? Cuando un conocimiento que es ciencia usa al derecho para poder estudiar su método. Por ejemplo, ustedes están llevando, compañeros, en primer año, sociología jurídica, economía jurídica. ¿La sociología es una ciencia? Sí. ¿Y se puede relacionar con el derecho? Sí. Sociología jurídica. ¿La economía es una ciencia? Sí. ¿Se relaciona con el derecho? Sí. Economía jurídica. ¿Ven? A eso se le denomina ciencias jurídicas. De modo y manera que si les ponen en el examen, por ejemplo, ponga 3 ejemplos de formas, de acepciones del derecho como ciencias jurídicas. Entonces pueden poner sociología jurídica, economía jurídica y otro tipo de denominaciones que se van a ir relacionando, otro tipo de ciencias que se relacionan con el derecho para poder lograr, para estudiar como tal el objeto que tienen estas ciencias como tal. Y tercero, se puede llegar a entender a la ciencia del derecho, nos dice nuestro autor, como el estudio del derecho. Al momento en que nosotros escudriñamos y estudiamos lo que es el derecho, podemos llegar a hablar de un tipo de ciencia del derecho. Eso es lo principal en esta parte, compañeros. Lo siguiente... Dígame, las sesiones mencionó 3 sesiones que era sociología jurídica. ¿Qué más era? Como acepciones del derecho, las acepciones del derecho como ciencia jurídica pueden ser aquellas ciencias que usan al derecho para poder estudiar a su objeto. Por ejemplo, decíamos la sociología jurídica. ¿Por qué? Porque la sociología jurídica que estudia principalmente las sociedades y puede llegar a usar el derecho para estudiar a estas sociedades. Ahí hablamos de sociología jurídica. Economía jurídica. La economía puede llegar a usar el derecho para estudiar a la economía. Hablamos de economía jurídica, por ejemplo, ¿verdad? A eso me hacía referencia, compañero, en esa parte. Ahí está bien. Gracias. Muy bien. La siguiente parte, compañeros, hace referencia a lo siguiente. Otra parte de la ciencia del derecho como tal, una clasificación mucho más aceptada de alguna forma acerca de lo que es ciencia del derecho y lo que es dogmática jurídica como tal, se hace referencia a estas dos clasificaciones. Uno, la técnica jurídica y segundo, la sistemática jurídica. ¿A qué hace referencia a la técnica jurídica? La técnica jurídica primero vamos a analizar, ¿de acuerdo, compañeros? La técnica jurídica hace referencia a la parte práctica del derecho, ¿de acuerdo? A la parte práctica del derecho. Y se puede llegar a catalogar de 4 diferentes formas que hacen referencia al papel que tiene cada persona que llega a tener un tipo de efecto dentro de lo que es el derecho. De esa forma hablamos de 4 principales técnicas que nosotros tenemos que aprender y comprender de buena forma, compañeros. 1, la técnica de elaboración, que le va a corresponder a quién, al legislador. Crear, modificar, derogar leyes. La técnica de aplicación, que le va a corresponder a quién, compañeros, al juez. El poder aplicar como tal una ley a una situación específica. La técnica forense, que hace referencia al abogado,
el abogado. ¿Qué técnica va a usar el abogado para poder defender a su cliente? ¿Qué normas va a usar? ¿Qué estrategias? Técnica forense. Y cuarto, técnica de investigación jurídica, que hace referencia a los juristas, doctrinarios, personas que aportan con sus ideas a lo que es el derecho. La segunda parte es saber comprender y entender lo que es la sistemática jurídica. No creo que haya mucho problema en lo que es la técnica jurídica, porque si sabemos y aprendemos bien las cuatro vertientes de la técnica jurídica, no creo que haya problema. La parte práctica. Pero la parte teórica, lo que es sistemática jurídica, eso yo he visto por lo menos en anteriores años que se confundían un poco. La sistemática jurídica, compañeros, como su propio nombre lo dice, es esa parte teórica del derecho, ¿de acuerdo? Es la parte teórica del derecho. ¿Y a qué hace referencia la sistemática jurídica? Hace referencia, ahí está un concepto extraído del libro, del texto, pero para hacerlo comprender de manera mucho más sencilla, al lado, en la parte inferior derecha, ustedes ven una pirámide. ¿Por qué? Porque ¿a qué hace referencia esta sistemática jurídica? A ese tipo de ordenamiento jurídico, ¿de acuerdo? En ese momento en el que nosotros empezamos ya a clasificar, empezamos ya a acomodar como tal un conjunto de normas, un ordenamiento jurídico como tal. Una constitución tiene que ir debajo de las leyes y las leyes tienen que ir debajo de los decretos y los decretos debajo de las resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando de sistemática jurídica. En ese sentido, cuando usted, compañero, va a estar escribiendo un memorial, ¿qué va a tomar en cuenta? ¿Qué va a hacer uso? La sistemática jurídica. ¿Qué normas internacionales hay? ¿Qué normas nacionales hay? ¿Cuáles normas son de mayor categoría? ¿Cuáles normas son más importantes? En ese momento hablamos de sistemática jurídica, la parte teórica, la parte donde vamos a venir ordenando un poquito, poniendo en su lugar, acomodando a las normas de derecho como tal, a las normas jurídicas, ¿de acuerdo? Por eso hay una pirámide al lado inferior derecho, al lado del concepto de lo que es sistemática jurídica. Por eso es sistemática, porque vamos a llegar a sistematizar a todas esas normas jurídicas de alguna forma. Muy bien. Ya para culminar, compañeros, a ver, ¿cómo estamos, compañeros? Por favor, sean sinceros, pero deben estar cansados, yo creo, tal vez. ¿Cómo estamos, compañeros? ¿Aún podemos? 50-50 lo veo en todas las reuniones, 50-50. ¿Estamos atendiendo, compañeros? ¿Estamos atendiendo? Por favor, veamos sus reacciones. Muy bien. Muy bien, compañeros. Muchas gracias. Veo bastantes reacciones. Muchas gracias, compañeros. Excelente. Bien, entonces vamos a repasar un poco, ¿de acuerdo? Ya hemos visto la historia, ya habíamos indicado de dónde viene ciencia y cómo se entendía durante las diferentes edades. Hemos visto el ataque a la ciencia del derecho. Kirchmann, ¿a qué ciencia atacaba? ¿Bajo qué tres argumentos? ¿Y qué sustento usaba al respecto? ¿Cómo Ángel Latorre le refuta y le dice, no, estás mal, no es así? ¿Y cómo después hemos visto dogmática jurídica? ¿Y de dónde viene, verdad, dogmática jurídica? Y después hemos visto técnica jurídica y sistemática jurídica, la diferencia entre ambos y cuáles subdivisiones tienen. Ahora nos corresponde, yo me comprometo, compañeros, a enviarles un documento, pero solamente, ojo con eso, yo me comprometo a enviar un documento con las siguientes 5 diapositivas que hacen referencia a los modelos de ciencia del derecho. ¿Por qué? Porque siempre, compañeros, entra una pregunta, una o dos preguntas de lo que es ciencia del derecho, modelos de ciencia del derecho. Sí o sí va a entrar uno de los 5 autores que nosotros tomamos en cuenta, compañeros. Sí o sí. En ese sentido, yo me comprometo con ustedes, compañeros, a enviarles, apenas acabe la reunión, solo un documento donde se tomen en cuenta las 5. Les voy a mostrar, compañeros, los 5 modelos de
ciencia del derecho que toma en cuenta el libro del doctor. ¿Y por qué les voy a enviar? Porque toda esta información está, compañeros, en su libro del doctor, ¿de acuerdo? Entonces yo solamente lo he extraído de ahí. Yo decía en algún momento de que yo no les puedo enviar diapositivas porque puede ser que yo haya escrito algo mal, por ejemplo, y luego puede ser que en el examen justo entre esa pregunta. Entonces va a haber todo un tipo de situaciones, todo un tipo de problemas, entonces no se me dificulta esa situación. Pero les voy a enviar estos modelos de ciencia del derecho para que lo puedan estudiar y para que les pueda ir bien también en el examen, porque sí o sí va a entrar una pregunta. Yo les puedo jurar y asegurar que va a entrar una pregunta de lo que es modelos de ciencia del derecho. Incluso una pregunta de modelos de ciencia del derecho ha ingresado a mi examen de auxiliatura, les comento. Y me ha salvado bastante lo que es modelos de ciencia del derecho. Al doctor le gusta por lo que veo esta parte, entonces siempre lo toma en cuenta. Pero lo vamos a explicar, compañeros, ¿de acuerdo? Para que se puedan ubicar, porque les aseguro a que aunque tuvieran las diapositivas no lo podrían entender bien probablemente, porque hay que tener siempre la idea, ¿verdad, compañeros? Entonces, vamos a explicar lo que es ciencia, los modelos de ciencia del derecho, ¿de acuerdo? Que es bastante importante y que es bastante imprescindible también. ¿O quieren descansar un momento, compañeros? Porque vamos a tardar por lo menos, yo estimo, unos 15 minutos. ¿O lo acabamos de una vez, compañeros? ¿Qué opinan? Lo acabaremos. Dale nomás. Dale nomás, me dice. Muy bien, compañeros. Muy bien. Entonces, prestemos atención, por favor, compañeros, porque esto es sumamente importante, imprescindible. Y yo les juro que va a entrar una pregunta, porque el 24 ha entrado, el 25 ha entrado, y en el examen final igual ha entrado. Sí o sí va a entrar una pregunta de los modelos de ciencia del derecho. Muy bien. Modelos de ciencia del derecho. Cuando hablamos acerca de un modelo, hablamos de un punto de referencia, ¿de acuerdo? Un punto de referencia. Y un tipo de imaginación, un tipo de idea de cómo algo tiene que ser en la realidad, ¿de acuerdo? Modelos de ciencia. ¿Cuál es, cuál es tu modelo de chico, de chica favorito? Para tu pareja, tal vez. Ucha, que tenga esto, que tenga el otro. Pues un tipo de idea para que se haga realidad, si se dan cuenta. Eso es un modelo, ¿verdad? Un modelo. Y cuando hablamos de modelos de ciencia del derecho, hacemos referencia a que para diferentes autores, la ciencia del derecho tiene que ser así. Para este autor, la ciencia del derecho tiene que ser así. Para este otro autor, la ciencia del derecho tiene que ser de esta otra forma, de esta otra manera. De esa forma te van presentando sus diferentes ideas los autores que nosotros a continuación vamos a estudiar. Ahora, antes de poder entrar a esto, compañeros, es sumamente importante entender lo siguiente. 1. Todos los modelos de ciencia que a continuación nosotros vamos a ver van a tomar como objeto de la ciencia del derecho a la norma jurídica, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser para todos su objeto? La norma jurídica, pero lo van a tomar de manera diferente, de manera diversa. A excepción, mejor dicho, del modelo realista, donde el modelo realista ya no va a tomar como objeto de la ciencia del derecho la norma jurídica, sino va a llegar a tomar como objeto al juez como tal. Pero lo vamos a explicar de esa forma y de esa manera, pero con esos parámetros. Primero, el modelo kelseniano. Kelsen, uno de los mayores propulsores, por si acaso, de la ciencia del derecho, nos dice: el derecho tiene que estar purificado, tiene que ser limpio, como agua de manantial probablemente, y tiene que estar purificado principalmente de 2 elementos. Tiene que estar purificado, limpiado de elementos extranormativos, como la política, la economía, la sociología. Eso no tiene nada que ver con la norma. Hay que limpiar y hay que dejar de lado si queremos hablar de ciencia del derecho. Y por otro lado, hay que dejar de lado elementos valorativos. No hay que tomar en cuenta elementos valorativos. ¿Por qué? ¿Por qué te dice Kelsen que no hay que tomar en cuenta elementos valorativos? Porque lo que para mí puede ser justo, por ejemplo,
para ti puede ser injusto. Que el día sábado se dé examen, para algunos puede ser que sea justo, pero para otros, muy pocos probablemente estén de acuerdo conmigo que sea justo que el sábado sea su examen. Y muchos de ustedes estarán de acuerdo con que el siguiente sábado sea su examen. Y muchos incluso estarán de acuerdo que aquí en julio sea su examen, ¿verdad? Entonces, hay que purificarlo de elementos valorativos porque los valores son de carácter subjetivo. Lo que es justo para ti puede ser injusto para mí. Y lo que es justo para él puede ser injusto para mí, ¿de acuerdo? Por eso hay que purificarlo de esos dos elementos. Segundo, nos dice el modelo kelseniano que el derecho se expresa a través de enunciados, ¿de acuerdo? Las ciencias como tal se pronuncian o se llegan a dar a conocer a través de enunciados, ¿de acuerdo? Enunciados. Y estos enunciados, pero se presentan de dos formas diferentes. Unas bajo el principio de imputabilidad y otras bajo el principio de causalidad. Esos enunciados que se presentan bajo el principio de imputabilidad son propios de la ciencia del derecho, a los cuales Kelsen ha denominado enunciados jurídicos. ¿Y cuáles son aquellas que se enunciados bajo el principio de imputabilidad? Aquellos que van a llegar a presentar una determinada situación y una consecuencia a esa determinada situación. Y un ejemplo bien claro: el que matare a otro se va a ir a la cárcel, ¿verdad? El que matare a otro se va a ir a la cárcel. El que cometiera robo, le va a pasar esto, le va a pasar el otro, ¿verdad? Si tú firmas un contrato, allá pues tienes que cumplir con tu obligación, ¿no ve? Principio de imputabilidad. Una característica principal que tiene este principio de imputabilidad, compañeros, es que es limitada, ¿de acuerdo? Limitada. La norma te puede decir, si tú matas te vas a ir a la cárcel, y te vas a la cárcel y ya está, no hay más, ahí acabó, ¿verdad? Esa es la clave en este principio de imputabilidad. Segundo, tomamos en cuenta al principio de causalidad, nos dice Kelsen, y nos dice él, a diferencia de los enunciados bajo el principio de imputabilidad, aquellos enunciados bajo el principio de causalidad son propios de las ciencias empíricas como tal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estos estos enunciados bajo el principio de causalidad hacen referencia a ese tipo de enunciados que, a diferencia de los de principios de imputabilidad, no van a llegar a tener un fin, sino van a ser infinitos. Y en el texto te indica si ¿qué es lo que decía? Incluso Kelsen lo indica de esa forma. Si el metal se dilata, pues va a pasar de una estructura de ser, qué sé yo, sólida a líquida probablemente. Y de esa líquida va a volver a ser sólida. Y de esa sólida puede volver a convertir en líquida. ¿Ven? Eso es principio de causalidad. Enunciados bajo el principio de causalidad, por ejemplo. Y tercero, nos dice Kelsen, la ciencia del derecho tiene un objeto. Y este objeto va a ser la norma. Pero no exactamente la norma como tal, sino que van a ser aquellos enunciados normativos, a lo que Kelsen denomina enunciados de la ciencia del derecho. Todo lo que te dice, lo que te indica la norma es la ciencia del derecho. Sin embargo, dentro del texto del doctor, compañeros, creo que les hemos mandado los documentos correspondientes, el PDF con todos los modelos de ciencia. Este modelo presenta críticas. ¿Por qué? Porque nos dice nuestro autor que este modelo es inútil, no nos puede servir en la práctica porque se centra sola y meramente en la norma. Y segundo, todo es deber ser, ¿verdad? Todo está en el ámbito del deber ser, lo que decía la compañera. Si viviríamos como realmente dice la Constitución, viviríamos en un ideal, viviríamos en algo perfecto, totalmente hermoso, que todo lo que expresa, pero no es así. La realidad es cruda y es realmente
muy fuerte, compañeros, y supera de gran forma a la norma jurídica. Esa es la crítica que se le hace a Kelsen. Segundo, tenemos al modelo realista. ¿Y por qué está ahí un juez, compañeros? Para que nos podamos dar cuenta. El modelo realista, a diferencia de los otros modelos de ciencia, no va a tomar en cuenta como objeto de la ciencia del derecho lo que es la norma jurídica, sino que va a tomar en cuenta al juez. Cuando hablamos de modelos de ciencia cuando hablamos de ciencia del derecho, cuando hablamos de ciencia del derecho, nos dicen los realistas, no estamos hablando exactamente de lo que es la norma jurídica, o no estamos hablando exactamente de ese tipo de interpretación, sino que estamos hablando del juez, quien hace la norma. ¿Y esto por qué? Porque, compañeros, nosotros ya conocemos la diferencia entre lo que es common law y civil law, sistemas jurídicos, ¿verdad? El civil law es el tipo de sistema jurídico que se rige a través de códigos, y el common law, que hace referencia en donde el juez tiene un papel mucho más importante, porque no se van a regir a través de códigos como tal, sino que para el common law, este sistema propio de la parte del norte de América, Canadá, Estados Unidos, no se va a regir exactamente por códigos, sino por la jurisprudencia, ¿no ve? Y lo hemos explicado de igual forma, compañeros. Y por eso es que para este modelo realista se toma más en cuenta al juez. Y nos presenta dos diferentes situaciones. Una en un tipo escandinavo y otra en un tipo de modelo realista norteamericano. ¿Por qué se rigen bajo? Escandinavia no es más que un conjunto de países por la parte de Europa, tengo entendido, y el conjunto de Norteamérica, pues de igual forma, ¿no? Como les decía, Canadá, Estados Unidos, que Inglaterra también principalmente se rigen bajo este sistema del common law, donde se toma más en cuenta al juez que a los mismos códigos. Entonces, dentro del modelo escandinavo, nos presentan a dos autores. Uno, Oliver Crona, quien nos habla y nos dice lo siguiente: las ciencias naturales pueden llegar a ser experimentales, y este tipo de experimentos nos pueden llegar a presentar resultados que nos dicen que pueden llegar a ser falsas o pueden llegar a ser verdaderas. Esa es una característica propia que tienen las ciencias naturales, pero la ciencia del derecho también se puede igualar a eso. Y hablamos ya no de que si puede ser cierto o falso, sino hablamos de que si puede ser correcto o incorrecto. Y para Oliver Crona, cuando algo del derecho es correcto, cuando se adecua a la norma jurídica, y cuando es incorrecto, cuando un tipo de actuación se realiza fuera de lo que dice la norma jurídica. Y por otro lado, Oliver Crona nos dice que el derecho se presenta a través de discursos que se realizan sobre la jurisprudencia como tal. Y se presentan de tres diferentes formas. Uno, de las normas, lo que dice exactamente las normas, eso es de las normas. Segundo, sobre las normas, ¿qué es lo que se dice de las normas? ¿Cómo interpretan aquellos que son, abogados, jueces? ¿Qué se dice sobre las normas? Sobre las normas. Y tercero, de los hechos. ¿Por qué? Porque Oliver Crona, y aquí en esta parte, Oliver Crona dice, quieren buscar un objeto del derecho, quieren buscar de alguna forma algo observable en la ciencia del derecho, pues vean los hechos. En los hechos es donde se ve esa observabilidad en la ciencia del derecho. ¿De acuerdo? Es lo que nos dice Oliver Crona. Y por otro lado nos presenta también a Alfred Ross, donde Alfred Ross nos dice que para poder hablar de la ciencia del derecho tenemos que estudiar las emociones psicológicas que tiene el juez, aquellos tipos de sentimientos probablemente que tiene el juez. ¿Y esto por qué, compañeros? Y esto se adecua también a todo el modelo realista. Imaginemos que un juez es padre de familia, tiene a su hijita y la adora y la ama demasiado a su hijita, y viene a su casa y viene a su juzgado un caso de violación de menores, y resulta que una persona ha violado a una niña que tiene la misma edad de su hija.
¿Creen ustedes, compañeros, acaso no creen que el sentimiento, las emociones que tiene el juez no va a influir en el tipo de decisión que llega a tener este juez como tal? Por supuesto que va a influir. Y es lo que nos dice Alf Ross. Hay que estudiar esas emociones psicológicas que tiene el juez. ¿De acuerdo? Y segundo, nos dice, cuando nos habla acerca del método, acerca del objeto también, acerca de las normas como tal, nos habla acerca de aserciones de cuál es el derecho vigente. Él nos dice, aparte de estudiar las emociones que tienen los jueces como tal, emociones psicológicas, hay que estudiar también dos tipos de leyes, dos tipos de normas. Uno, al cual denomina Alf Ross derecho en acción. ¿Qué es derecho en acción para él? Todo ese tipo de normas que rigen y tienen vigencia en un momento y en un lugar determinado. Y segundo, normas que hacen referencia al espíritu del juez o que se relacionan al espíritu del juez, porque Alf Ross nos dice que si bien el juez puede llegar a tener esas emociones, también tiene normas al cual él se rige para poder dictar una sentencia, por ejemplo. Entonces, por eso, para él hay dos tipos de normas. Una a las cuales se ha denominado derecho en acción y otras que se van relacionadas directamente con el espíritu del juez. Segundo, nos habla acerca de un tipo de modelo realista norteamericano, donde él nos dice que hay que estudiar el comportamiento del juez, el tipo de emociones, sentimientos, el comportamiento que tiene el juez como tal. ¿Por qué? Porque un juez, para ser juez de familias, por ejemplo, no puede ser pues un canalla, un desgraciado, que tiene 3 mujeres, que tiene, qué sé yo, ¿no? Que tiene una familia aquí, otra familia allá. No puede ser ese un juez de familia, nos dice este tipo de modelo. Hay que ver el comportamiento que tiene el juez y al mismo tiempo tiene que ser ejemplar. Por eso en Estados Unidos, por ejemplo, ser juez es realmente muy difícil, compañeros, es muy complicado porque te revisan absolutamente todo, pero por eso es que también tienen un sistema de justicia bastante eficiente en Estados Unidos. Muy bien, ese es el modelo realista, compañeros. Tercero, el modelo hartiano. Hart nos hace referencia principalmente a dos situaciones. Uno, en primer aspecto, te habla acerca de las normas del derecho y en segundo, acerca del lenguaje del derecho. Y he intentado hacer un tipo de esquema lo más adecuado posible porque eso es lo que nos habla Hart como tal. Y cuando Hart nos habla de normas, nos hace una diferenciación de dos tipos de normas. Unas normas primarias que son de manera general para todos los ciudadanos. Y hay otro tipo de normas que son secundarias y que son para todos aquellos administradores de justicia, ¿de acuerdo? Administradores de justicia. Y que se pueden llegar a dividir en 3 diferentes ámbitos. Uno, las normas secundarias de adjudicación. ¿Cuáles son aquellas normas de adjudicación? Aquellas las cuales se rigen los administradores de justicia para poder actuar como tal, ¿de acuerdo? Las normas que tiene que seguir el juez, por ejemplo, para poder tomar una sentencia, una decisión, normas de adjudicación. Segundo, las normas de cambio, para poder cambiar una determinada norma. Y tercero, las normas de reconocimiento. Aquellas normas que nos van a ayudar a poder distinguir entre qué normas son válidas y qué normas no son válidas dentro de un ordenamiento jurídico, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, pero nos habla Hart y nos dice, si bien las normas pueden ser primarias, secundarias, con esas subdivisiones, las normas también pueden llegar a ser indeterminadas. Si bien existe todo un conjunto de normas, estas normas pueden llegar a tener un tipo de doble interpretación. No pueden llegar a tener una sola interpretación, pueden llegar a tener más de una interpretación. Y ahí es cuando hablamos de que las normas son indeterminadas de dos maneras. Una, de manera semántica, cuando hablemos de la estructura gramatical que tienen las normas. Y la segunda, un tipo de indeterminación voluntaria, cuando el juez
interpreta a su querer como tal una norma determinada. Segundo, Hart nos habla acerca del lenguaje que se tiene al respecto de estas normas y nos hace una subdivisión de dos aspectos. Uno, lenguaje respecto de las normas. ¿Qué dice la norma exactamente? ¿Qué es lo que te dice la norma exactamente? Y segundo, sobre lo que se dice de las normas, que puede ser de manera interna y externa. ¿Cómo interpretamos la norma? Y cuando hacemos referencia a una interpretación interna, hacemos referencia a conocidos del derecho, abogados, jueces, juristas, doctrinarios, de manera interna. Y de manera externa, aquellas personas que no tienen una cercanía o no tienen mucho conocimiento del derecho. Cualquier otra persona que pueda hablar de derecho o pueda hablar de las normas, podemos hablar de un tipo de lenguaje sobre lo que se dice de las normas de manera externa. Eso es lo que nos dice Hart. Ya para culminar, compañeros, nos encontramos con este autor, quien es Norberto Bobbio, ¿sí? Con el modelo boviano. Y nos dice lo siguiente: Norberto Bobbio va a llegar a explicar a la ciencia del derecho en tres principales etapas, ¿de acuerdo? En tres principales etapas. Primero, hace referencia y nos dice, la ciencia del derecho puede ser catalogada como ciencia si tomamos en cuenta el lenguaje propio y el lenguaje riguroso que tiene el derecho. Por ejemplo, compañeros, nosotros vamos a conocer más adelante qué podemos entender, por ejemplo, por persona, qué podemos comprender por persona jurídica, qué podemos entender por contrato de arrendamiento, contrato de alquiler, un tipo de lenguaje propio, técnico, que es propio de nuestra área, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando un abogado se expresa, pues no los entienden mucho por ese tipo de lenguaje riguroso que se tiene. Y un lenguaje propio también. ¿Y por qué? ¿Por qué un lenguaje propio, compañeros? Porque otro tipo de ciencias también tiene un tipo de lenguaje que es propio de ellos. La anatomía, la matemática, la física tiene un propio lenguaje. Y asimismo el derecho, nos dice Bobbio, tiene también un propio lenguaje. Entonces podemos entender en ese sentido al derecho como ciencia. Segundo, en una segunda etapa, Bobbio nos dice que podemos llegar a entender a la ciencia del derecho en tres diferentes sentidos. Uno, como objeto. ¿Cómo? Cuando queremos estudiar al derecho. No sé si recuerdan lo que hemos venido estudiando, compañeros, en el bolo número 2, cuando igual tomábamos en cuenta a Bobbio en la explicación del derecho positivo, ¿verdad? Objeto. ¿Qué es lo que les decía yo a ustedes, compañeros? Que básicamente como una forma de estudiar como tal a la norma jurídica. Y de igual forma, cuando hablamos de método, ¿cómo entiende Bobbio el método cuando hablamos de derecho? Aquel camino, habíamos indicado, ¿se acuerdan, compañeros? Aquel camino, forma de llegar a un objetivo, pero ¿de qué? De estudiar a la norma jurídica como tal. Y tercero, nos dice Bobbio, podemos llegar a entender a la ciencia del derecho como un tipo de función. ¿Qué funciones puede llegar a cumplir el derecho? En una tercera etapa, Bobbio nos habla acerca de dos sistemas, que esto es bastante interesante también. Esto es lo más interesante de alguna forma de toda la teoría de Bobbio, y nos dice que podemos llegar a entender a la ciencia del derecho en dos diferentes sistemas: un sistema cerrado y un sistema abierto. ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? Cuando hablamos de un sistema cerrado, hacemos referencia o hablamos cuando una sociedad está estable y tiene un derecho autónomo. ¿A qué hace referencia esto? Cuando durante un tiempo en la sociedad tenemos una normativa vigente, estable, y tiene esa vigencia en esa sociedad, hablamos de un sistema cerrado, hablamos de una sociedad estable y hablamos de un derecho autónomo. Ahí, nos dice Bobbio, el objeto de la ciencia del derecho va a ser la norma válida, la norma que es válida en ese momento y en ese tiempo exacto. Y segundo, nos habla acerca de un sistema abierto, y donde nos dice que la sociedad también puede tener tiempos en los cuales va a ir modificando, se va a ir cambiando,
Y como la sociedad se va modificando y se va cambiando, también su derecho se va a ir cambiando. Y ahí nos dice Bobbio, ahí el objeto de la ciencia del derecho ya no va a ser la norma jurídica, porque la norma jurídica se va a cambiar, se va a ir modificando, se va a ir cambiando. Ahí, en el sistema abierto, el objeto de la ciencia del derecho van a ser los hechos que acontecen en la sociedad. Eso es lo que hay que tomar como objeto de la ciencia del derecho, nos dice Bobbio, en un sistema abierto. Entonces hay que saber esa diferencia, compañeros, entre lo que es sistema cerrado y lo que es sistema abierto, para Norberto Bobbio. Ya para finalizar, compañeros, hablamos acerca del modelo argumentativo, donde este es el modelo más sencillo, por eso solo tiene 3 cuadros. Hacemos referencia a lo siguiente. El modelo argumentativo, que está sustentado por varios autores, nos menciona el libro, nos dice lo siguiente. La actividad del derecho puede ser variada, o sea, podemos crear leyes, podemos defender a través de esas leyes, podemos actuar según esas leyes, pero hay que tomar en cuenta que esta actividad del derecho se rige bajo 2 principales elementos. 1, los valores y los principios universales. Y segundo, se rige bajo argumentos. ¿Qué hace un juez cuando dicta una sentencia? Argumenta. En derecho, argumenta. Bajo este artículo tomo esta decisión. ¿Qué hace un abogado cuando presenta su memorial, su demanda? Cuando presenta su contestación, argumenta, ¿verdad? Argumenta. Entonces, de esa forma y de esa manera, nosotros también vamos a aprender lo que es argumentación en el bolo número 11, en el último bolo, compañeros, pero este modelo argumentativo te dice lo que está en la parte de arriba. La ciencia del derecho no es interpretar las normas, sino que también es argumentar las mismas. Los tipos de ideas, los tipos de planteamientos que uno se puede llegar a presentar. Entonces, compañeros, es lo que se indica y es lo que se tiene hasta este bolo número 3. ¿Tiene alguna pregunta, compañeros? ¿Tienen algún tipo de duda, pregunta, consulta, compañeros, antes de culminar con la clase de auxiliatura del día de hoy? Sí. Por favor, compañeros. Con respecto a los demás bolos, ¿cómo lo resolveríamos ahora? Yo me he comprometido con ustedes, compañeros, a que vamos a hacer un repaso total de los 5 bolos. Y vamos a hacer esa situación, compañeros. Entonces estaba planeando, si el doctor indica que el examen va a ser el día sábado, este sábado, en la mañana estaríamos dando nuestro repaso del bolo 4 y el 5. O el día de mañana, viernes, en la noche estaríamos dando el repaso del bolo 4 y el sábado en la mañana del bolo 5, pónganse, ¿verdad? Pero en caso de que sea, y yo lo voy a hacer conocer todas las peticiones que me indican los compañeros al doctor, y en caso de que me indique el doctor, la siguiente semana, pues vamos a llegar a tener nuestras asignaturas en las clases, en las horas determinadas, compañeros. De eso no se preocupen, compañeros. ¿Alguna otra pregunta, tal vez, duda? No se preocupen. Muchas gracias a usted, compañero. ¿Alguna otra pregunta, consulta que tengan, compañeros, antes de finalizar? Por favor, compañera. Compañero, respecto al repaso que nos estás mencionando, sería mejor que lo hagamos mañana, porque ya que mi paralelo, tenemos examen de civil el día sábado por la mañana. De acuerdo, compañero. Voy a coordinar con sus representantes esa situación, por favor, compañeros. Disculpe. Sí, compañera. Sobre el modelo realista, si me podría aclarar algo. No estaba entendiendo muy bien en su explicación. El modelo realista se divide en 2, ¿verdad? En lo que es el norteamericano y el escandinavo. El norteamericano ahí viene el discurso sobre las normas, sobre los hechos, ¿verdad? Y en el escandinavo ya es el mundo interior del juez, ¿verdad? Si no me estoy equivocando, es que en su diapositiva estaba al revés. Yo estoy mal. ¿Si me podría aclarar eso, por favor? En la diapositiva, compañera. Sí, es que está primero
primero el escandinavo, que es de las normas sobre las normas y el discurso sobre los hechos, pero el norteamericano no es el comportamiento de los jueces ante la sociología, o sea, como